¿Qué tal amigos de Insta TV y Glamour TV? Bienvenidos a un encuentro más aquí en ¿Qué Notas Somos TV Mundo? Es un programa que ya sabe usted que estamos siempre con los personajes más importantes en la sociedad de nuestro país. Y hoy traemos dos profesionales que hablan de una carrera que siempre está ahí en el ambiente, en nuestra sociedad, que es la mecánica. Y qué mejor traer al ingeniero Edison Chamba y el ingeniero William, que son presidente y vicepresidente del Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha, CIADP. Bienvenidos ingenieros acá a nuestro programa. Bueno, vamos a empezar. Sabemos que este colegio fue creado en el año 2021, ¿sí? Por un grupo de jóvenes ingenieros que de pronto tuvieron una visión de tratar de reunir este tema de acoger a ingenieros dentro de esta rama. Y bueno, hablemos un poquito de la historia, cómo se creó, y bienvenidos acá a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación y saludos con todos los televidentes. Primero, agradecer la primera invitación. Tuvimos el gusto de conversar hace alrededor de 2 años, cuando apenas iniciaba el proyecto y estábamos constituidos. Pues ahora, 2 años después, es un gusto decir que mucho de lo que se habló en esta entrevista se ha culminado. Existen muchos beneficios, no solo para los miembros como tal, porque recordar que somos una institución gremial, sino para la sociedad en general, por el mismo hecho del impacto que tiene nuestra industria, ¿no?, en la sociedad. Pues comentarles algunos de los proyectos que se han ido trabajando, y más que todo la historia de esto, que quizás es de un poco de interés, ¿no? Justamente aquí me acompaña William como vicepresidente. La iniciativa, para acotar lo que se dijo en la anterior entrevista, fue de jóvenes ingenieros que estaban en la universidad y ya sentían la necesidad de la agremiación. ¿Por qué? Porque como muchas o casi todas las profesiones tienen su gremio que lo representa, defiende o busca intereses comunes, ¿no?, el gremio como tal, nosotros sentimos la necesidad de eso y quedó la idea, ¿no?, en pausa. Una vez nos graduamos, empezamos a ejercer como profesionales, ejecutamos la idea, ¿no? Ventajosamente, hubo un poco más de tiempo en esta época por el tema de la pandemia, las actividades se suspendieron y nos dio un poco de tiempo para dedicarle a esta actividad, que tenemos que recordar que es algo extra a las actividades profesionales de cada uno de los miembros, ¿no? Esa más o menos es la historia. Tenemos pues obviamente algunos números que compartir. Es muy grato para nosotros decir que son más de 90 personas las que han sido miembros del colegio o son miembros actualmente. Recuerden que existen algunos requisitos, sin embargo el objetivo principal es beneficiar al gremio como tal y obviamente indirectamente a la sociedad. William, tal vez nos quieres comentar también algo de la historia de la creación. Justamente cuando creamos el colegio, tuvimos la apertura de docentes nuestros para conocer más docentes y más representantes de la parte automotriz, del sector automotriz en el Ecuador, y nos comentaban como anécdota. Ellos, estamos hablando de profesionales que ya tienen sus 35, 40, 45 años de edad, comentaban que ellos en su juventud mencionaron: oigan, está de crear algún día el Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha, pero no se daba, no se generaba esa creación. Y nos comentaban como anécdota, y claro, ellos muy contentos de que finalmente de manera legal se constituye la organización, lo cual da una amplitud a muchos proyectos y una entrada y presencia no solo en el sector privado, sino también en el sector público. Eso es bueno, ¿no? De pronto que haber incursionado con profesionales de la rama y crear este proyecto que entiendo yo que va siempre con un solo objetivo, ¿no? Una proyección, y es interesante. Pero bueno, ya una vez conocido cómo se formó este colegio, ¿qué alianzas estratégicas de pronto han realizado a lo largo de estos 3 años, de pronto que han tenido ya en formación? Y más que todo, ¿cómo ha sido visto el colegio? Claro, les compartimos algunos datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, la primera entrevista que tuvimos, si mal no recuerdo, existíamos como únicos en el país, ¿no?, en tema de colegios de ingenieros automotrices provinciales.
Actualmente, pues es muy grato mencionar que existen los colegios de la SUAY, de Loja y de Oro, ¿no? Hemos tenido conversaciones con ellos también, por supuesto, hemos tratado de sacar proyectos conjuntos, existe un proyecto que se quedó en pausa y ya comentaré más adelante, pero existe esa colaboración y esa apertura, ¿no? Uno de los proyectos que se tiene planificado la creación del Colegio Nacional, ¿no? En función, obviamente, de la agrupación de los colegios provinciales. Oh, qué bien, esto de crear ya a nivel nacional está ya muy interesante y más que todo ya tienen 3 alianzas con colegios que acabas de mencionar, de provincias distintas a la de Pichincha. Algo que de pronto tengo en mente ese momento, ¿es necesario ser ingeniero para entrar al colegio ese de ingenieros automotrices? ¿O también de pronto está abierta el abanico para otras carreras dentro de la rama como una tecnología, por ejemplo? Para acotar eso, pues William les va a explicar más del proceso, pero quisiera hacer el nexo entre lo que se mencionó en la entrevista anterior. Por temas legales, estamos obligados como colegio a asociar ingenieros automotrices, ¿no? Esto no es algo que es voluntario el colegio, sino que la naturaleza del gremio y obviamente el reglamento del Ministerio de Transporte nos obliga a, ¿no? Entonces, acotando eso. Sin embargo, pasaron 2 años desde aquella entrevista y encontramos la necesidad de agrupar o invitar a las actividades del colegio a personas que, si bien no tienen el título del tercer nivel, pero por supuesto que tienen conocimiento y aportan a la industria muchísimo, ¿no? Es por eso que realizamos no un cambio, pero sí una nueva propuesta para tratar de integrar a estas personas que William les va a explicar más a fondo. Perfecto. Sí, justamente en los procesos del colegio hemos tenido la oportunidad de interactuar uno a uno con los miembros. Eso ha sido fundamental para el crecimiento y que sea fuerte el colegio, porque conocemos las necesidades individuales uno a uno de cada uno de los miembros del colegio, miembros del directorio y de las personas que nos escriben. Entonces, cada caso lo vamos viendo, lo vamos analizando y nos encontramos con el tema no solamente de tecnólogos, sino también de artesanos. Hay muchas personas que son artesanas, que tienen su taller automotriz o son técnicos automotrices, también tecnólogos como técnicos propietarios, inclusive tenemos profesionales en otras ramas, tenemos ingenieros industriales que son propietarios de talleres automotrices y que desean formar parte del colegio. Entonces, a partir de esa necesidad, vimos la diferencia en el estatuto de lo que son los miembros del directorio y los miembros del colegio, pero que eso no nos limitaba a los beneficios que pueden tener el resto de personas. En ninguna parte se delimita que los beneficios son solamente para ingenieros automotrices, es decir, los beneficios que nosotros conseguimos, por ejemplo, descuentos en maestrías en determinadas universidades, se benefician no solamente miembros que son ingenieros, sino también cualquier otro ingeniero o tecnólogo o miembro que sea parte del colegio. Entonces, esta asociación, la única limitación que tiene es que no pueden participar en temas del directorio del colegio, es decir, no pueden ingresar a formar parte del directorio en elecciones, pero fuera de eso, pues ellos disfrutan todos los beneficios que mantiene un miembro natural del colegio. Qué interesante eso, saber de que el colegio haya abierto esas posibilidades, porque así entran, no necesariamente un ingeniero mecánico automotriz de pronto es dueño de una empresa de autos, de pronto de mecánica, y es bueno que de pronto formen parte de, ¿no? Porque me recuerdo la entrevista anterior, todavía no podían ingresar a aquellas personas, pero interesante todo lo que se ha producido en ese tiempo. Vamos a hacer una pausa comercial en este momento y retornamos con más de ¿Qué Notas Mundo TV? Aquí en Insta y Glamar TV. Así que no se pierdan esta entrevista que tenemos con los ingenieros del Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha, CIADP.
tus iniciativas tecnológicas empiezan aquí. Desde hace 20 años, el Instituto Tecnológico Superior de Tecnologías Apropiadas, INSTA, ha formado tecnólogos con un alto nivel educativo. En 2 años y medio, obtendrás el título de tecnólogo en Mecánica Automotriz, Redes y Telecomunicaciones, Electrónica y Electricidad. Carreras cortas, no saturadas y con grandes posibilidades de trabajo. Nuestras instalaciones cuentan con laboratorios técnico-prácticos, aulas con equipamiento audiovisual orientadas por personal docente altamente calificado. Contamos con modalidad presencial en 3 horarios: matutino, vespertino y nocturno. Estamos ubicados en el centro de la ciudad. INSTA, tecnologías para toda la vida. Matrículas abiertas. Estamos de regreso aquí en ¿Qué Notas Mundo TV? Gracias a Insta TV y Glamar TV. Recuerden que salimos todos los días viernes a las 20 horas en la programación que tenemos en la parrilla dentro del canal. Hoy estamos tratando un tema interesante y es gracias al Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha, CIADP, quienes están topando temas muy interesantes que yo sé que usted que está atrás de esa cámara va a saber, va a tener un gusto acerca de todo lo que vamos a hablar, porque vaya que son temas muy importantes dentro de esta rama automotriz. Y bueno, a nuestros invitados les recuerdo que estamos aquí con presidente y vicepresidente, respectivamente Edison y William, quien está aquí con nosotros. Y bueno, nosotros tenemos dentro de nuestro programa un sinnúmero de actividades y una de ellas es justamente la pre-entrevista que tuvimos hace unos instantes con ustedes, y ahora vamos a un juego de preguntas que tenemos con 3 sobres. Quisiera que ustedes me digan qué sobre desean, el 1, el 2 o el 3. ¿Cuál de ellos? No, sin importar el orden, de pronto podemos hablar tranquilamente, ¿no? El 3. El 3, 1, 2, 3. Ok, va. Vamos a los beneficios. Vamos a hablar de los beneficios que tienen. La primera pregunta es, hablemos primeramente, ¿qué es para ustedes un beneficio? Un beneficio, bueno, sin duda la definiríamos como cualquier tipo de condición o ventaja que una persona recibe por la naturaleza de la organización o por el hecho de pertenecer a algo o estar en un lugar específico. Perfecto, para ti, William. Cubrir una necesidad. Cubrir una necesidad. Perfecto, muy bien, ahí está la respuesta. Hablamos 3 cámaras acerca de estos beneficios y de los empleos. ¿Cómo se genera la bolsa de empleo dentro de su colegio?
Recalcando el tema de los convenios, ¿no? Es el primer paso para esto. Recordemos que el colegio no es más que la agremiación, ¿no? La agrupación de un grupo de personas con condiciones parecidas, en este caso ser ingenieros automotrices. Los beneficios se generan de la misma manera. Lo que buscamos nosotros es establecer convenios de cooperación o convenios específicos con empresas, otras organizaciones de absolutamente todas las índoles. Ejemplos, ¿no? Los institutos de educación superior, las universidades, ¿no? Uno de los principales beneficios que tienen nuestros miembros afiliados es el hecho de acceder a programas de posgrado, como maestrías, como diplomados, etcétera, con descuentos especiales, ¿no? Tenemos varios convenios vigentes, otros que estamos por renovar, pero para ponerles ejemplo, miembros que ya se han beneficiado de esto, por ejemplo, en la Universidad Internacional de Ecuador, la UID, vamos a tener descuento de hasta el 20% de una maestría, ¿no? Que puede costar algunos miles de dólares, pues un descuento de esta magnitud, por supuesto que representa un beneficio. En la UIC, por ejemplo, ¿no? Tenemos descuento incluso en programas de pregrado, no solo para los miembros como tal, sino para los familiares más cercanos de los miembros. Descuentos que pueden llegar hasta 35%, dependiendo, por supuesto, las carreras, los periodos de inicio, etcétera, ¿no? Está sujeto a condiciones. Pero esos son algunos de los beneficios en temas educativos, ¿no? Nosotros como colegio también organizamos o coorganizamos capacitaciones continuas en diferentes temas. Ya William les mencionará más a profundidad los temas en específico, pero los miembros se hacen acreedores a acceder de manera gratuita o con un descuento significativo, que puede ser alrededor del 50%, ¿no? En temas de interés y de necesidad para los miembros. Uno de estos temas, la electromovilidad, ¿no, William? Correctamente. Tenemos centros de capacitación. Colegas del sector automotriz que han generado sus centros de capacitación en temas muy específicos, como es el ejemplo de la electricidad y la electrónica automotriz. Dado con esto, hemos gestionado todos estos descuentos para aquellas personas que no son ingenieros automotrices o no cumplen con un título de tercer nivel, pueden acceder a capacitaciones y especializaciones en el sector automotriz que hemos realizado en conjunto con estos centros de capacitación, la certificación profesional en electromovilidad. Qué bueno, es importante. Y aquí se me viene una pregunta para hacer un paréntesis, ¿no? ¿Qué se requiere para ser miembro del colegio? Claro, pues para repetir, las condiciones son bastante simples. La principal es poseer un título de tercer nivel en ingeniería automotriz o alguna ingeniería afín con un posgrado en ingeniería automotriz. Perfecto. Ese es el principal requisito. El resto, pues los tradicionales, cédula de ciudadanía, etc. Correcto, muy bien. Vamos a nuestra siguiente pregunta, la tercera. Los descuentos de capacitaciones. ¿Cómo están los descuentos? Ya decías del 50%, del 30%, pero necesariamente hablando de los descuentos, ¿es debido al convenio que se realice con la institución como universidad o también lo puede hacer el colegio directamente? Pues ambos, ¿no? Nosotros tenemos 3 formatos que manejamos para temas de capacitación. Tenemos uno, por ejemplo, que nosotros organizamos 100% el proyecto, el programa de capacitación, ¿no? Entonces, dependiendo, analizando costos, etcétera, pero se ofrece un descuento significativo a los miembros. Algunas veces es gratuito, ¿no? Como los eventos en línea, que suelen durar 1 hora, por ejemplo. A veces son públicos, son privados para los miembros. Otros eventos más elaborados tienen descuentos significativos. No puedo dar un número exacto, pero suele ser alrededor del 50%. El segundo formato que manejamos es básicamente coorganizar con alguna otra organización, centro de capacitación, universidad. Hemos hecho muchísimos, pueden verlo en nuestras redes sociales, y ahí ofrecemos también, por supuesto, descuento para que puedan ser los mismos. El último formato es básicamente nosotros avalamos, ¿no? Cursos, capacitaciones que otras organizaciones no organizan, y básicamente nosotros avalamos y nos hacemos acreedores a que nuestros miembros tengan un descuento significativo para acceder. Que bueno, eso es muy importante, lo que está dando a todos el colegio, ¿no? Y 3 cámaras habíamos estado mencionando acerca del networking. Primeramente, ¿qué es esto del networking y sobre todo cómo están trabajando ustedes en ello? Pues yo creo que voy a contar una anécdota, un par de anécdotas cortas, que creo que es la mejor forma de poder percibir los beneficios. William contará otras anécdotas. Quiero partir del tema del networking, ¿no? Primero, existe una traducción de esta palabra quizá un poco más coloquial, que es el tema de tener una palanca, ¿no? Como se le suele conocer. Y sí, eso está estandarizado. De hecho, el networking significa conocer personas que me pueden generar un beneficio, tema personal, tema profesional, etc.
esto no tiene que ser mal visto. El networking es una práctica que en países como en Europa, como en Estados Unidos, no solo que existe, sino que se la fomenta. Yo les puedo decir, como experiencia personal, en Inglaterra es un requisito en las universidades formar parte de una organización como un cuerpo profesional, como un colegio profesional, para poder acreditarse y poder ejercer. Es decir, que ser parte de una organización puede tener tanto o mayor peso que tener un título de tercer nivel. No, partimos de ahí. ¿Por qué es importante esto? Porque el hecho de la educación puntual, ¿no? Si bien es un inicio, lo que se necesita es una actualización constante de conocimientos. ¿Cómo se logra esto? Estando inmiscuido en actividades, en proyectos que relacionan a la industria y a profesionales de la industria. ¿Cómo sucede? Un ejemplo de esto, la noche de gala que nosotros organizamos de manera anual, usualmente son los diciembres. En la noche de gala asisten todos los miembros, obviamente tienen su acceso gratuito, e invitamos no solo a los miembros, que si bien tenemos miembros de todas las categorías, podemos decir recién graduados, profesionales ya con algunos años, dueños de taller, gerentes de taller, gerentes por venta de concesionarios de marcas conocidas, docentes, emprendedores, de toda la naturaleza, ¿no? Que ustedes pueden imaginar, incluso miembros que están fuera del país, que ejercen fuera del país, pero necesitan ser parte de una organización como tal para mantenerse actualizados sus conocimientos, ¿no? Entonces, el networking parte de estos eventos, ¿no? Un evento de gala es el mejor ejemplo donde se muestra todo lo que el colegio está haciendo y existen momentos donde las personas empiezan a interactuar. Ejemplo, quizá estás tú deseando poner un taller automotriz, ¿no? Y estás buscando un socio, porque quizá te falta o capital, o conocimiento, o mano de obra. Y te conoces con una persona ahí que tiene eso que te falta a ti, y se crea una sociedad, ¿no? Eso es un ejemplo de networking. Otro ejemplo de networking que tenemos muchísimos testimonios dentro del colegio es cuando alguien está buscando una oportunidad laboral. Ejemplo, existen, ¿no? Varios profesionales dentro de nuestro gremio que tienen títulos de cuarto nivel, es decir, maestrías, incluso doctorados, y quieren ejercer como docentes. En la noche de gala asisten representantes de las universidades como coordinadores de carrera y decanos que se comunican, ¿no? Y se cumple esa necesidad de ambos lados. Uno estaba buscando un docente para que complete un cupo en la universidad y la persona interesada estaba buscando ser docente, ¿no? Otro de los muchísimos ejemplos que tenemos. Algunos de los ejemplos que les quisiera mencionar puntuales, pues, para que William nos cuente más, es justamente de uno de nuestros miembros que simplemente por el hecho de que nos pidieron una referencia de cómo fueron sus actividades dentro del colegio, las cuales fueron muy buenas, muy eficientes, nosotros pudimos dar este feedback, nuestra retroalimentación, y pudo obtener un cargo, pues un cargo importante, diría yo, dentro de un concesionario, dentro de una marca. Ese es el ejemplo de networking. Entonces, lo que tiene que hacer no solo el ingeniero automotriz, cualquier profesional, es tratar de inmiscuirse, integrarse a este tipo de espacios donde existen estas personas y están esperando reclutar talentos. Es como funciona el mundo, ¿no? Perfecto. William, interesante. Sí, bueno, principalmente no queremos brindar beneficios falsos, falsas expectativas con el tema de beneficios, más que todo uno de los beneficios que es el tema de bolsa de empleo y el tema del networking cuando nosotros damos una referencia personal a veces a las empresas. Una vez dicho eso, nosotros creamos el ambiente, propiciamos el ambiente. Como mencionaba Edison en la noche de gala, nosotros hemos creado el ambiente inclusive para aquellas personas que tienen ciertos problemas en socializar con otros miembros o conocer a otras personas. Hemos generado dinámicas inclusive para que empiecen a integrarse, para que empiecen a conocerse y de esa manera se empiecen a crear nuevas oportunidades. También cabe recalcar como anécdota dentro del colegio cómo inició. Mi persona y Edison no teníamos conocidos en lo que es la parte del sector automotriz. Al momento de que se creó el colegio, empezamos con nuestros profesores que eran de la universidad. Esos profesores eran miembros de la red de universidades, de la red de ingeniería automotriz. Y a partir que nos hacen conocernos en esa red, conocemos a otros docentes, coordinadores de carrera, decanos, los cuales nos dan un contacto directo con las universidades y procedemos con las firmas de convenio. Si no hubiese sido por este networking que nosotros realizamos personalmente, no hubiese sido posible generar los beneficios que se han creado para los miembros del colegio, que se han obtenido y que de ahí hemos continuado con una serie de contactos
que nos han llevado inclusive al sector público, a tener los primeros acercamientos e interacciones en el sector público y la propia creación de la noche de gala, un evento creado a propósito, dada que nuestra experiencia nos ha enseñado la importancia de networking, la importancia de generar el ambiente para la creación de estas oportunidades y que las personas se conozcan, que una persona que tiene una necesidad, otra persona tiene la solución tranquilamente, y una de las funciones del colegio pues obviamente es encontrar esas dos personas o a ese grupo de personas que requieren conocerse para cubrir y solventar esa necesidad. Interesante, definitivamente interesante crear esta red de trabajo, ¿no? Esta que no es más que networking, conocer a la gente y sobre todo tranquilamente cubrir las soluciones respectivas a los que necesitan. Hacemos una pausa comercial, retornamos con más de ¿Qué Notas Mundo TV? Tus iniciativas tecnológicas empiezan aquí. Desde hace 20 años, el Instituto Tecnológico Superior de Tecnologías Apropiadas, INSTA, ha formado tecnólogos con un alto nivel educativo. En 2 años y medio, obtendrás el título de tecnólogo en Mecánica Automotriz, Redes y Telecomunicaciones, Electrónica y Electricidad. Carreras cortas, no saturadas y con grandes posibilidades de trabajo. Nuestras instalaciones cuentan con laboratorios técnico-prácticos, aulas con equipamiento audiovisual orientadas por personal docente altamente calificado. Contamos con modalidad presencial en 3 horarios: matutino, vespertino y nocturno. Estamos ubicados en el centro de la ciudad. INSTA, tecnologías para toda la vida. Matrículas abiertas. Interesante todo lo que estamos viviendo aquí en nuestro sede, en ¿Qué Notas Mundo TV? Y tras cámaras se ha comentado un sinnúmero de actividades y cosas interesantes. Definitivamente esto del networking es muy importante que las empresas manejen y que socialicen, porque definitivamente los mejores negocios se dan en una reunión de trabajo, ¿cierto? En una reunión de actividades en donde bajo la sociabilidad que se genera también un buen trabajo. Bueno, vamos con 2 horas más. ¿Cuál? ¿El 3 o el 4? Es correcto.
4. 4. Movilidad, vamos a hablar de la movilidad, ¿verdad? Interesante el aspecto y vamos a ver qué tiene aquí. Ok, igual, como hicimos la pregunta anterior, ¿qué es la movilidad en este caso para cada uno de ustedes? Ya, ahí me alargaré un poquito en el tema de la definición. Primero hay que acotar que el ingeniero automotriz como tal, quizá creemos que se encarga únicamente de la parte técnica del vehículo, como tal, en realidad no está limitado a eso. Como tal, la Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos, la SAE, ¿no?, actualizó su nombre y ahora es la Sociedad de Movilidad, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque las necesidades actuales obligan a la integración, ¿no?, de las disciplinas. Entonces, ya no nos enfocamos como ingenieros automotrices únicamente en la parte técnica, en diseño, manufactura, reparación de vehículos, sino en todo lo que tenga que ver con elementos móviles y estos elementos obviamente que generan o permiten el desplazamiento de personas. Perfecto. Ahora, el tema de la definición en movilidad, cuando hablamos en movilidad humana, sobre todo hablamos de el desplazarse o no de una persona siempre y cuando se cumplan las necesidades que esta persona requiere, pues obviamente satisfacer. Correcto. Adicional, encontramos junto a la palabra movilidad comúnmente la palabra sostenibilidad, una movilidad sostenible. Es importante también mencionar la sostenibilidad como un uso eficiente de los recursos. Esto también entra un poco el tema de electromovilidad, pero no necesariamente la electromovilidad tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces, es un debate en el cual aún se encuentra dentro de todas las personas técnicas que si realmente es sostenible la electromovilidad, cómo es y cuál es la forma más eficiente de utilizar esos recursos en la movilidad. Perfecto, muy bien. Entonces, de ahí el concepto de movilidad y se añadió sostenibilidad, ¿no? Interesante lo que nos dicen. Bueno, hablemos de la movilidad en Quito. Tenemos algunas situaciones, la electromovilidad, tenemos también la micromovilidad, entre otros. Hablemos lo que es la movilidad en Quito. Partir de eso, pues hay que mencionar que el hecho de tener una urbe, una metrópoli, hace que la movilidad sea un tema complejo per se, ¿no? Tenemos que entender eso. Movilidad ya no hablamos únicamente de que una persona se desplace de un punto A a un punto B. La movilidad va al hecho de que esa persona busca desplazarse primero para cumplir una necesidad, puede ir al trabajo, al estudio, comprar alimentos, visitar a un familiar, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el primer concepto. La movilidad busca satisfacer a las personas. En los nuevos estudios de movilidad y diseños de sistemas de movilidad, lo que se busca es seguir satisfaciendo estas necesidades, pero cuando se pueda, evitar que la persona tenga que desplazarse, ¿no? Entonces, hablamos de algunos conceptos, por ejemplo, el acceso virtual a las cosas. Esta es una de las cosas. Eso está dentro de los sistemas de movilidad. La segunda, tratar de tomar todos los servicios o necesidades que están lejos de un espacio proximal a la persona y ponerlos lo más cercano. Un ejemplo claro, el banco del barrio. En lugar de tener que desplazarme al otro extremo de la ciudad para el banco, pues tengo el mismo servicio de manera local. Ese es uno de los ejemplos. Y el último de los casos en el cual sí me tengo que desplazar porque ninguna de las anteriores satisface el acceso a esa necesidad, ¿no? Agotando eso, tenemos que entender que el sistema de movilidad es muy complejo, porque ya como les mencioné, no hablamos solo de movernos, hablamos de movernos de manera sostenible, como decía William, sin tráfico, sin contaminación, de manera segura, ¿no? Cumpliendo nuestros principios, ¿no? Nuestra moral, nuestra ética, porque existen varias prácticas que quizá pueden irse en contra, que antes no estaban vistas. Por ejemplo, un vehículo podía movilizarnos y a pocos o a casi nadie le importaba cuánto contaminaba, cuánto espacio físico ocupaba en la vía. Ahora las personas ya se preocupan por eso. Cada vez existen más necesidades dentro del sistema de movilidad que se deben satisfacer. Entonces, es algo muy complejo. Ahora, ¿qué sucede? Las personas que están a cargo de diseñar, implementar y hacer que sea eficiente el sistema de movilidad usualmente son funcionarios públicos, ¿no? El tema aquí, el tema crítico, es que tenemos que entender que el sistema de movilidad en cualquier parte del mundo es difícil, ¿no? Ahora, analizando el contexto local, hablamos de que para que exista un sistema de movilidad eficiente, que no quiero andar a eso, serían horas, se tienen que cumplir otras necesidades. Como un ejemplo, la micromovilidad que se mencionaba es un ejemplo, el uso de la bicicleta. En lugar de tomar mi vehículo particular que contamina y genera tráfico, utilizo la bicicleta, no contamina, no genera tráfico y para la salud es bueno, ¿no? Suena ideal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En un ambiente o unas circunstancias donde muy probablemente en la primera semana en la que me movilizo de mi casa al trabajo me van a robar la bicicleta, las personas dejan de optar por esa opción.
y regresan a la manera, entre comillas, más segura, ¿no? Para su integridad como persona, que es tomar el vehículo particular. Entonces, cuando uno está tratando de diseñar estos sistemas, y sobre todo para los funcionarios públicos, se vuelve un reto gigante, porque los recursos son limitados cuando existen otras prioridades sociales como la seguridad para atender esto. Yo siempre digo, es muy retador ser secretario de movilidad en ciudades con alto índice de criminalidad, quizá en las ciudades latinoamericanas. Cuando comparamos el mismo sistema, el mismo ambiente en una ciudad quizá europea o con una ciudad con menos criminalidad, las actividades o responsabilidades se vuelven muchísimo más fáciles, ¿no? Eso, y para terminar esta parte, cuando diseñamos sistemas de movilidad es muy importante reconocer qué problema tratamos de solucionar, porque idealmente o demagógicamente cualquier persona puede poner un escenario ideal, utópico, en el que trata de solucionar la congestión, ¿no? La contaminación, la seguridad, la sostenibilidad. Usualmente no se puede, ¿no? Usualmente no se puede, porque digo, en temas de tiempo que sea alcanzable. ¿Qué suele suceder en nuestro entorno político? Funcionarios que están en el cargo 3-4 meses y cambian. Es imposible generar una solución en 3-4 meses. Solo identificar un problema de movilidad, uno de los muchos, puede llegar a tomar 6 meses. Elaborar un plan que permita solucionar ese problema de manera sostenible. Es decir, que no me solucione un mes, sino que solucione en el largo plazo, cambiando la cultura de la gente, manejando sosteniblemente el tema social, el tema económico y el tema medioambiental. Toma tiempo. Es decir, que los funcionarios públicos aquí deberían ser funcionarios públicos con planificación, es decir, que vienen a identificar problemas, planificar e implementar, solucionar. Es bastante crítico y es bastante controversial porque va a un tema político, pero así debe ser. Lastimosamente, nosotros como ingenieros automotrices hemos entendido esa realidad y tratamos de inmiscuirnos porque es una responsabilidad social del gremio. Willy. Así es. No, básicamente Edison ha mencionado todo, él es el experto en la parte de electromovilidad realmente y no tengo nada adicional que acotar. Ok, sí. Pero sí, de pronto, ¿qué opinan de la idiosincrasia de la gente, sobre todo de nuestro país? ¿Cuán fácil o difícil es educar de pronto a la sociedad sobre lo que planteaste tú, Edison? Es bastante difícil, yo tengo que decir, actualmente pertenezco a un centro de investigación en todo lo que tiene que ver con temas de movilidad, ¿no? Algunos de los profesionales de ahí son psicólogos, son científicos del comportamiento. Ellos buscan mecanismos para cambiar el comportamiento de las personas, porque cuando hacemos un análisis deconstructivo no solo del cómo pasan las cosas, no, sino del por qué pasan las cosas, se logra evidenciar que existen razones que van más allá de lo que uno cree entender. Por ejemplo, quizá tú manejas tu vehículo particular, perfecto. Quizá a ti no te gusta tanto manejar, pero quizá el vehículo que tienes le perteneció a tu papá y antes de eso a tu abuelo, y tú lo utilizas por tradición. Entonces, existen razones de por qué se usa el vehículo individual que no están a la vista de la gente. A veces no es porque lo necesitan. Muchas personas no les gusta estar en el tráfico, no les gusta conducir, lo hacen por necesidad. Cuando tú les das alternativas que satisfacen el tema de tiempo, llegar a tiempo, de que sea seguro, de que sea económico, de que me permita que sea asequible, entonces las personas empiezan a cambiar eso. Pero ¿cuándo se cambia eso? Primero, cuando el ambiente lo permite, la sociedad como tal, y cuando la cultura o mis prioridades empiezan a cambiar. A veces las razones que justifican el hecho de un cambio de movilidad a otro es solo para no contaminar, porque me preocupa el medio ambiente y sé que mi vehículo personal contamina muchísimo, y si yo tomo la bicicleta o utilizo el transporte público, estoy contaminando muchísimo menos, ¿no? Y ya que entramos en ese tema, la movilidad tiene mitos. ¿Ya? En el colegio lo que ha hecho es ha organizado conversatorios junto con las universidades para solventar estos mitos. Dentro de los múltiples mitos que existe en la movilidad, están mitos dentro de la electromovilidad. Y los dos mitos más fuertes que hemos tenido presencia personalmente conversando y dialogando con estudiantes y personas que visitan que asisten a estos conversatorios, es el tema de creer en la electromovilidad ciegamente, como que la electromovilidad es la solución para todos, todos tenemos que tener vehículos híbridos o eléctricos. Y el otro es que, ok, yo soy propietario de un bus y acabo de comprar mi bus, y si entran políticas públicas de que ahora tengo que cambiar mi bus a un bus eléctrico, entonces se ve que hay muchas personas afectadas. En primera instancia, las personas que se preocupan de la parte medioambiental, entre comillas, no se dan cuenta del impacto ambiental que tienen per se la fabricación de estos vehículos eléctricos y los componentes que contienen, principalmente minerales pesados,
que tenemos problemas aún en el reciclaje, aún no se han generado políticas de reciclaje de estas baterías en los vehículos eléctricos. Y si nos vamos a implementación de políticas públicas para el tema de la adquisición del transporte público como buses eléctricos, ok, ¿qué va a suceder con aquellas personas que adquirieron justamente transportes nuevos? ¿Y cómo se va a solventar? Y de esa manera muchas personas, como se ve afectada su parte laboral, deciden ignorar por completo la parte de electromovilidad, pese a que es una solución en casos puntuales de la movilización y exclusivamente en la parte del sector público, de la movilización pública. En la parte privada también tenemos la parte comercial de no dejarnos llevar realmente por la propaganda de la parte de lo que es electromovilidad. Claro, y aquí te pasa un punto importante que llama la atención, el hecho de que también esto del vehículo eléctrico de pronto también genera contaminación. Correcto. ¿Sí? Hay criterios muy importantes que mencionó Willy, y es que cuando nosotros analizamos el ciclo de vida útil de un producto es cuando en realidad obtenemos los números reales de contaminación. Por un ejemplo, usualmente las marcas, no todas, ¿no? Pero y dependiendo del mercado, tienden a mostrar números que suenan bastante bien en temas sostenibles. ¿Qué es lo que sucede? A veces son números parciales, ¿no? Dicen, esto contamina esta cantidad y comparado con el de combustión interna, hablemos de un bus, podemos ver que contamina muchísimo menos. Quizás sí, eso es real, pero el análisis no debe quedar ahí. El análisis inicia desde cómo se obtuvieron los materiales para construir ese bus, cuánto se contaminó ahí comparado con cuánto se contaminó en el de combustión interna, ¿no? Y no queda ahí tampoco. Se analiza hasta el último momento en que el material, es decir, los residuos de ese bus después de reciclar, etcétera, no existen. ¿Cuánto fue la polución o la contaminación que generó? Entonces podemos ver que no es solo de la contaminación operativa del vehículo como tal, sino de cuando se fabricó y hasta su tratamiento después del uso. Y tampoco queda ahí, lastimosamente. También se debe analizar la extracción del combustible para ese vehículo, porque me invento, ¿no? Si es que es un bus eléctrico, necesita energía eléctrica, pero si esa energía eléctrica no viene de forma sostenible, es decir, se utilizan termoeléctricas, estamos utilizando combustibles fósiles, estamos contaminando. Entonces, el beneficio relativo puede ser incluso mucho más perjudicial que tener un vehículo de combustión interna. Y esto digo puede ser porque son supuestos. El mensaje que debe quedar es que no nos debemos limitar a la información que nos dan. El análisis debe ser completo y debe ser de ciclo de vida útil del elemento como tal, hablemos del vehículo y del combustible que utiliza, electricidad, gasolina, hidrógeno, lo que ustedes quieran. Perfecto, muy bien. Entonces, ya que hemos visto esto y sobre todo topando un tema en boga que está desde hace poco tiempo, es el metro. ¿Cómo le ven ustedes la movilidad del metro? Si bien es cierto, claro, nos reduce bastante el tiempo de traslado, lo que hablábamos hace unos instantes, pero ¿cómo le ven esto de la movilidad del metro? A ver, primero nuevamente el tiempo sería muy corto para tratar ese tema, sin embargo creo que sí es interesante y es necesario hacer un comentario, ¿no? Como lo hemos hecho en nuestros pronunciamientos o manifestaciones como institución sobre todo, y aquí como de manera personal o profesional, debemos entender una cosa, ¿no? El metro, el sistema de metro como tal en la mayoría de las ciudades ha significado una solución para el movimiento de personas en ciudades como tal, en metrópolis, ¿no? El primero hace más de 100 años, justamente en Londres, que sigue operativo, que tiene más de 20 líneas como tal. Entonces, en términos generales, el sistema de metro es ideal para una ciudad, para una metrópoli, ¿ok? Tenemos que entender eso. Hay muchos otros variables para entender cuán conveniente una línea o un sistema es. Por ejemplo, el trazado, la ruta de esto. Quito es una ciudad lineal, ¿no? Le vemos una ciudad lineal, una ciudad que usualmente nos toma más de una hora cruzar norte a sur, ¿no? Es como funciona. Entonces, con estas características, un sistema de metro lineal es ideal, ¿no? Cumple las necesidades. Lastimosamente no se queda ahí, porque tenemos que entender que el sistema de metro es un sistema que da acceso a otros microsistemas de movilidad, ¿no? O subsistemas. Por ejemplo, el trole, la ecovía, los corredores, los alimentadores, buses, bicicletas, taxis, scooters, todo lo que ustedes se imaginen, ¿no? Entonces, la interconexión hace que un sistema sea eficiente o no. Eso por un lado en el tema técnico. Entonces, sí, los sistemas de metro son una solución para las ciudades, sí, cuando están bien trazados
¿no? Cuando están bien diseñados y cuando permiten acceder a otros sistemas. El metro de Quito, hasta ahora, podemos decir aparentemente, muestra resultados favorables. Habría que esperar más tiempo porque hay un proceso de readaptación de las personas, ¿no? De que una persona adopte ese sistema de movilidad. Ajá. Existen muchas barreras, la barrera tecnológica, quizá personas con poco dominio de la parte digital, quizá adultos de la tercera edad o personas con capacidades especiales les cueste mucho más acceder a la máquina, comprar de manera virtual, registrarse para la tarjeta, etc. Entonces, cuando pasemos todas esas barreras o simplifiquemos el sistema, veremos los números reales. La segunda cosa que tenemos que entender también es la sostenibilidad económica de un proyecto, ¿no? Cuando hablamos de las finanzas, es no lo más importante, pero es una de las 3 cosas claves que permite que el sistema se mantenga, porque puede ser un sistema excelente, que le da conexión de movilidad a la mayoría de la ciudad, eso suena muy bien, pero si no es financieramente sostenible, tendrá el gobierno central o local que meter ahí dinero, subsidios, etcétera, y si es que no existen los fondos, o tendrá que hacerse una concesión para el sector público, para el sector privado, subirán los precios de los tickets como tal, o diferentes soluciones que usualmente suceden cuando la parte privada adquiere, ¿no?, el manejo del servicio como tal. Entonces, tenemos también que llegar a un punto en el que logremos ver el equilibrio rentable, porque puede ser sostenible socialmente, es decir, una necesidad social, pero puede no ser sostenible financieramente. Y eso afecta. Buscamos siempre el punto de equilibrio, que sea sostenible económicamente, es decir, que se autofinancie con lo que se genera para mantenimiento, operación, etcétera, que sea socialmente sostenible, es decir, que la gente adopte el servicio, porque puede estar súper bien diseñado, pero si la gente no lo adopta como tal, como sistema de movilidad, ha sido un fracaso. Y la última, medioambientalmente. Ese es el punto de equilibrio ideal. Claro. Y William, por ejemplo, ¿cómo has visto ya el desarrollo de este metro? Porque, bueno, en términos genéricos, socialmente hablando, la gente de pronto está fascinada por la movilidad, por el tiempo de traslado que genera el metro, pero también el municipio hace un mes atrás sacó que individualmente, o sea, diariamente debe haber por lo menos 400,000 traslados de personas para poder mantener ese equilibrio, lo que estaba mencionando Edison. ¿Cómo lo ves, William, a esta situación? Bueno, justamente como mencionaba Edison, tú mencionaste 4 variables, ¿correcto? 3 variables. Dentro de esas variables está la financiera. Obviamente esas variables financieras son muy complejas. Son extremadamente complejas. Estamos hablando de datos que recolectan de todas las estaciones. Y como mencionaba Edison, vamos a ver obviamente la sostenibilidad del proyecto hablando financieramente. Pero adicional también de la parte financiera, las personas están finalmente integrando, es un primer paso hacia la famosa electromovilidad, pero hacia la electromovilidad sostenible. ¿De qué manera? Que las personas cuando se les habla de electromovilidad sostenible piensan en me compro mi carro eléctrico, pero qué problema, mi carro eléctrico no me puedo ir para Guayaquil porque no hay suficientes electrolineras y no me alcanza la batería para irme en un solo viaje, o de Quito a Cuenca, entonces no, la electromovilidad no sirve. No, realmente la electromovilidad fue diseñada y fue propuesta en grandes ciudades para reducir la contaminación en lugares con una gran cantidad de densidad demográfica, una gran movilización de personas. Estamos hablando de un sistema que funciona con energía eléctrica. El tren funciona con energía eléctrica. Y la segunda, que es también importante, el Ecuador produce parte de su energía eléctrica con centrales hidroeléctricas, que también de cierta manera es sostenible, no se lo está haciendo con centrales térmicas, y adicional no tiene baterías que al final del proceso del tiempo de vida útil del tren, de su ciclo de operaciones, no van a generar un mayor impacto en el proceso de chatarrización, además que estos sistemas están diseñados para tener tiempos de vida muy prolongados. Perfecto, muy bien. No es solamente de pronto que un ciudadano se adapte a esta movilidad. Entiendo de que hay muchos criterios positivos acerca del metro, el traslado, pero también hay esos criterios que decían, bueno,
es lindo irme en el metro, pero no me cubre mi necesidad porque de pronto yo tengo que irme, qué sé yo, a Calderón y no me llega el metro hasta Calderón. Entonces, por ahí hay que hacer a lo mejor una reestructuración para poder llegar a eso. Es importante mencionar que lo mismo sucedió con el trole. Ajá. ¿Ya? El trole es un sistema híbrido. Utiliza energía eléctrica y cuando no es provisto de energía eléctrica se prenden los motores diésel. Pero el trole principalmente está diseñado para funcionar con energía eléctrica y no tiene baterías, por eso va conectado directamente con los cables, lo cual lo hace un sistema con inclusive un menor impacto ambiental, dado que no se desechan baterías al medio ambiente. El trole, cuando esto justamente se menciona en nuestra certificación profesional en electromovilidad, el trole cuando fue implementado estaba sobredimensionado, sobraba muchísimo espacio en el trole cuando fue implementado. Y ahora el trole estuvo saturado completamente. De la misma manera, el metro de Quito está sobredimensionado para en el transcurso del tiempo suplir la demanda que va a haber con el crecimiento de la ciudad. Claro, definitivamente. Vamos a hacer una pausa final, comercial, y regresamos ya con la parte final de nuestro programa, porque realmente les cuento, aquí en lo particular nos falta tiempo, porque hay muchas cosas que comentar aquí en este aspecto, así es que regresamos en un momento. Tus iniciativas tecnológicas empiezan aquí. Desde hace 20 años, el Instituto Tecnológico Superior de Tecnologías Apropiadas, INSTA, ha formado tecnólogos con un alto nivel educativo. En 2 años y medio, obtendrás el título de tecnólogo en Mecánica Automotriz, Redes y Telecomunicaciones, Electrónica y Electricidad. Carreras cortas, no saturadas y con grandes posibilidades de trabajo. Nuestras instalaciones cuentan con laboratorios técnico-prácticos, aulas con equipamiento audiovisual orientadas por personal docente altamente calificado. Contamos con modalidad presencial en 3 horarios: matutino, vespertino y nocturno. Estamos ubicados en el centro de la ciudad. INSTA, tecnologías para toda la vida. Matrículas abiertas. Regresamos con ustedes aquí en ¿Qué Notas Mundo TV?
gracias a Insta TV y Glamar TV, estamos a nivel de las plataformas digitales. Y recuerden ustedes que nosotros también estamos saliendo en Canal 22, gracias a El Argüende, allá en Colima, México, para todos los estados de México en señal abierta. Un saludo cordial a Mario Alberto Gaitán, quien está siempre al frente de todas las emisiones de El Argüende, y también a todas sus corresponsales, sus reporteras como Melina Torres, Karel Morales, y allá en Alemania nuestra querida Abril Petz. Recuerden que también estamos con algunos corresponsales en Bogotá, en Colombia, en República Dominicana, Argentina, Chile y por supuesto aquí en Ecuador con nosotros. Bueno, un tema muy importante que hemos tratado aquí en nuestro programa y vamos a ir finalizando, y es con esto de recordarles qué es el Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha, el CIADP. Es prácticamente el tema central que hemos traído esta vez. Y bueno, queremos preguntarles a ustedes, ya que están 3 años básicamente con el colegio, ¿cuáles han sido los pros y los contras que ha tenido el colegio a lo largo de este tiempo? Algunos de los pros, justamente lo que se estableció como objetivos en la constitución del colegio, ¿no? Es el hecho de posicionar la profesión a nivel nacional. Okay. ¿Qué significa posicionar la profesión? Es primero visualizar, ¿no? Que la gente visualice y entienda cuáles son las actividades que el profesional está capacitado para ejercer, ¿no? Todas las competencias, conocimiento, etc. Ese fue el principal objetivo, es algo que se ha cumplido. ¿De qué manera se ha cumplido? Pues tenemos algunos ejemplos, ¿no? Hace poco, justamente, lastimosamente antes de la disolución de la anterior asamblea, estuvimos trabajando en la asamblea justamente en la mejora de la revisión técnica vehicular, ¿no? Analizando el papel fiscalizador de la ANT, analizando el reglamento actual, la autonomía de los GATS para ejercer como tal la revisión técnica vehicular. Recordemos que la revisión técnica vehicular es un primero elemento, ¿no? Dentro del sistema de movilidad que permite incrementar la seguridad en cuanto a la operación, que permite reducir emisiones, ¿no? Nuevamente, en cuanto a la operación del vehículo como tal, entre otras cosas, ¿no? Es un sistema que tiene sus deficiencias un poco críticas. Tratamos de trabajar ahí, estuvimos algunos meses trabajando con eso, justamente con la ingeniera Erika Guerrero, experta en el tema, con el licenciado José Luis Morales, politólogo, que nos asesoró en el tema jurídico-técnico, ¿no? Todo el tema de la asamblea. Lastimosamente, cuando existe un progreso grande, se disolvió la asamblea, ¿no? No se pudo concretar nada. Sin embargo, lo que sí se hizo es un pronunciamiento, un manifiesto, y esa participación que el gremio de ingenieros automotrices debe tener en este tipo de problemáticas sociales, ¿no? Esa es una de las cosas que se han logrado, ¿no? Tener mucho oído para que desde la parte técnica se comente, se aconseje sobre las modificaciones que se debe hacer, ¿no? Algunas de las otras cosas que se ha logrado también como colegio es el hecho de mantener la capacitación continua, ¿no? Perfecto. Si bien antes únicamente se buscaba adquirir el título profesional en cualquier rama, ahora sabemos que es una necesidad mantenerse actualizado, ¿no? Cuando no existen los espacios para esto, es donde deben hacer los gremios y propiciar estos espacios donde el conocimiento se mantenga difundiendo, ¿no? El conocimiento específico o el conocimiento de las nuevas tecnologías, de las nuevas tendencias, ¿no? Qué bien, qué bien. Es los pros. Y, por ejemplo, los contras. ¿Cuáles serían los contras, William? Yo sustituiría la palabra contras por retos. Ah, ya, perfecto, retos. Sí. Ok, ¿cuáles son los retos? Nos hemos venido empapando de retos estos últimos 3 años. Dentro de esos retos han estado miembros que se afilian, pero que quieren muchísimas cosas separadas, ¿no? Tenemos personas que quieren jugar un partido de fútbol, pero tenemos otros miembros que quieren conseguir trabajo, pero tenemos otros miembros que quieren ir a los eventos de networking, y otros miembros que quieren las capacitaciones propias del colegio, y otros miembros que quieren crear sus propios cursos. Entonces es una gran cantidad de puntos y necesidades y solicitudes que tenemos, que los hemos venido abarcando y conteniendo e integrando. Ese ha sido uno de los retos. El segundo reto ha sido el eliminar fronteras que puede existir entre la parte académica y la parte artesanal.
Sí. Ya. En el sector académico tenemos el ingeniero automotriz, las personas que tienen sus respectivas maestrías, títulos de cuarto nivel, para arriba, doctorados, especializaciones, tecnólogos, y en la parte artesanal tenemos todas las personas que han venido aprendiendo y brindando soluciones al mercado automotriz a través de sus conocimientos artesanales como aprendices en un centro técnico, ya sea como técnicos automotrices, en la tonería, en pintura, etcétera. Y eliminar esa barrera justamente fue la creación del perfil de miembro asociado. Oh, ya. ¿Sí? El miembro asociado es de aquella persona que, pese a que no sea ingeniero automotriz o tecnólogo, y es artesano o propietario de su taller automotriz, pueda pertenecer al colegio y beneficiarse de los descuentos en capacitaciones, porque hay muchas personas artesanas que han aprendido y se han especializado a través de cursos internacionales, ¿sí? Yeah. Han cogido sus respectivos cursos y son expertos en esa área, y eso nos ha convenido al colegio. Nosotros hemos acogido a esas personas inclusive para el tema técnico en algunos casos específicos, porque son expertos en esa área. Y de esa manera hemos venido integrando y hemos eliminado ese sesgo o ese límite que puede existir entre la parte académica y la parte artesanal. Muy bien, importante saber todos estos puntos y más que todo la integración que están desarrollando para poder juntar a muchos profesionales y que de pronto están ligados a la parte automotriz. Recordemos que no solamente está la parte mecánica, está esto de la electricidad, electrónica, un sinnúmero de cosas que se implementan en esta situación. Si alguien quisiera ingresar al colegio, ¿dónde pueden ver la información del colegio como tal y sobre todo inscribirse o requerir más información? Pueden acceder directamente a nuestra página de Facebook, Instagram, Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha, a nuestra página web www.ciadp.site, quien personalmente, la asesora comercial, estará atendiendo todas sus inquietudes y todas sus necesidades. De la misma forma, el proceso de afiliación o de asociación es sumamente sencillo, simplemente se requiere su respectiva cédula, el comprobante de pago de la membresía anual que tiene un valor de $60 y personalmente ella se encargará de, si encaja en el perfil de afiliado o de asociado, verificando el registro del título con la cédula en la CNC. Perfecto, muy bien, ahí estuvo entonces esa valiosa información. Y una cuestión aquí entre nosotros, por ejemplo, ustedes hacen alianzas definitivamente con las instituciones educativas. ¿Cuáles son estos beneficios de estas instituciones cuando ingresan? Se me ocurre, por ejemplo, un instituto que tenga la carrera de mecánica. ¿Cómo podría ejercer esa alianza? ¿Cómo se daría? Bueno, ¿cómo generar alianzas? Sí, nosotros manejamos un convenio, específicamente un convenio marco general, de los cuales se detallan puntos muy específicos, en los cuales, por ejemplo, el principal es el tema de pasantías. Ya, perfecto. Hay talleres afiliados, hay miembros que son dueños propietarios de talleres, entonces ellos solicitan pasantes, o otras empresas inclusive. Que solicitan pasantes, e inclusive también ahí viene la parte de bolsa de empleo, que terminan contratando a través del colegio también personas afiliadas al colegio específicamente. A nosotros nos llegan muchísimas carpetas, pero de esas carpetas por lo general terminan dándole una mayor prioridad a aquellos que son miembros afiliados. Volviendo al tema de las alianzas estratégicas, una de las necesidades que suplimos a los institutos específicamente es proveerles oportunidades a sus respectivos pasantes. Y de la misma manera nosotros brindamos capacitaciones o en conjunto generamos espacios para conversatorios como este tema de electromovilidad, el tema de las gasolinas, que también estuvo en boga, la calidad de las gasolinas extra, super, que está sucediendo, que es más conveniente desde un punto de vista técnico. Entonces generamos los ambientes, ayudamos a los institutos también a generar los ambientes y a ponerlos en contacto con los expertos en los distintos
ramas y ámbitos que entra el sector automotriz, como pudieron escuchar por parte de Eddie. El ingeniero automotriz no entra solamente en la parte técnica de los vehículos. El ingeniero automotriz realmente tiene un mundo de especialización muy grande, hasta en el mundo de lo que es los negocios, la gerencia, la docencia, la especialización técnica mecánica, que es una especialización muy grande: mecánica, eléctrica, transmisiones, diseño, programación. Entonces es sumamente amplio en ese lado. Y tenemos por el otro lado ventas, repuestos, postventa, pintura, colisiones, inclusive para aquellas personas que viajan al exterior. Tenemos casos de ecuatorianos representando. Por ejemplo, en el Team Alpine tenemos un ecuatoriano en el área de aerodinámica de Fórmula 1, representando ahí al Ecuador, llevando en alto la bandera. Qué bueno. Definitivamente este espacio nos ha gustado bastante conocer estos temas de la parte automotriz y la invitación dada a todos ustedes, ¿no? Para que si es ingeniero mecánico, tiene su taller, venga, se inscriba en el Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha, CIADP. Y bueno, aquí viene el reto ahora sí para todos ustedes, para los dos ingenieros. Tras cámaras estábamos comentando que de pronto pueden sacar ya para dar a conocer a nuestros teleaudiencia, ya por ejemplo cosas más técnicas, tips de pronto de mecánica, tips de todos los temas que hemos tratado ahora, y tal vez creando un producto audiovisual, ya sea un programa que genere audiencia y sobre todo se aprenda mucho de esta parte automotriz, cada uno de los temas que han sido interesantes hoy día. Si ustedes ya estuvieran con un programa, ¿cómo sería la presentación del mismo hacia el público? Ahí entre ustedes, ¿cómo presentarían? Si ustedes fueran los dos presentadores de este programa, ¿cómo lo presentarían al público en general? Este es el reto para ustedes. A ver, ¿cómo le desarrollarían? Pues, digamos que ustedes no me digan cómo, ustedes ya demuestren al público, hagan cuenta que en la cámara está frente a ustedes y hagan cuenta que les damos el 5, 4, 3, 2, grabando y ustedes salen. Yo empiezo con el intro primero, anunciando la sorpresa, la grata sorpresa de que justamente William estará al frente como presentador del programa, televisado oficialmente del CADP, del Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha. Pues William, aparte de ser vicepresidente del colegio, tiene mucha experiencia ya en el tema de dirigir eventos virtuales, presenciales en muchos lugares de la ciudad y de la provincia. Entonces creo que quedamos en excelentes manos como entrevistador y también como presentador del programa, ¿no? Perfecto, entonces William, usted presente y finalice este programa. A ver, ¿cómo lo haría? Bienvenidos a Tips Automotrices, presentado por el Colegio de Ingenieros Automotrices. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Edison Chamba. Eddie, coméntanos, ¿cuáles son los mantenimientos que tú realizas a tu vehículo? Mantenimientos del vehículo. Primero, referámonos al manual del usuario. El manual del usuario de cada vehículo nos especifica el kilometraje y las acciones que debemos tomar en mantenimientos preventivos para evitar caer en los mantenimientos correctivos a futuro, que significa un gasto al bolsillo del conductor. Qué bien, aplausos, definitivamente un aplauso para William. Ya, ahí estaba ya un tip de lo que pueden hacer el Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha, CIADP. Miren esa situación. Es algo que de pronto se puede presentar ya a futuro, un programa lleno de tips que genera interés a toda la sociedad, ¿verdad? Vaya, porque esto de los autos, todo el mundo tiene necesidades. Gracias por estar aquí con nosotros, ingenieros, a los dos, a William, a Edison, por ser parte también de este programa y sobre todo, ¿qué mensaje dejamos ya a nuestros televidentes? Bueno, para cerrar, agradecer mucho nuevamente la invitación, siempre placentero y pues dispuesto también a la siguiente vez que sea la oportunidad. El mensaje, más allá de la parte técnica, para la audiencia, que es la sociedad en general,
es decirles que es importante mantenernos informados de todos los temas, y cuando hablo informados en nuestro campo como tal de la movilidad, es importante que analicemos los recursos que existen allá afuera para nosotros movilizarnos y estar vigilantes de las actividades y responsabilidades que los funcionarios públicos deben ejercer para que el sistema de movilidad sea seguro, sea eficiente, sea sostenible. Es importante inmiscuirnos en las tomas de decisiones, levantando nuestra voz, compartiendo nuestras ideas, porque a veces las mejores ideas salen de personas que a veces no creemos. Sin embargo, salen de ahí porque ellos viven la realidad día a día. Perfecto, William. Yo quiero dar un mensaje específico a aquellas personas, a aquellos profesionales que se están graduando o que se están encaminando en el área del sector automotriz. Comentarles que este es un área sumamente amplia y justamente la creación del colegio ha sido para ayudarlos y guiarlos en las vastas oportunidades que tiene el sector automotriz. Realmente es doloroso para mí personalmente cuando nos llegan recién graduados con necesidades profesionales y laborales, y en cambio, conociendo las necesidades que existen en el mercado, poder redirigirlos hacia esas zonas, pero obviamente requiere una especialización de cada una de las personas que están recién saliendo, ya sea de universidades, tecnologías o inclusive también encaminándose, que están saliendo del colegio, se están graduando del colegio y desean escoger el sector automotriz. El sector automotriz es vasto y es amplio y no se trata solamente de reparar carros. Somos del sector automotriz y terminamos fundando un colegio que no nos involucra estar metido con los vehículos, pero sí nos involucra estar en el sector, en el área, en las temáticas que involucra, que puede ser desde la mecánica hasta los negocios, la ingeniería, el comportamiento humano, generar reuniones, generar eventos, generar conexiones y mucho más. Muy bien, entonces con esos mensajes nos despedimos de ustedes. Un gusto haber iniciado también ya la nueva programación aquí en Insta y Glamar TV. Recuerden vernos todos los viernes a las 20 horas y estamos siempre dispuestos a traer los mejores personajes para ustedes y tratar temas que a ustedes les interesa. Nos vemos la próxima semana con más de ¿Qué Notas Mundo TV?